Dios les bendiga, amados. Espero que se encuentren bien y bienvenidos al canal Vida para Ti. Hoy vamos a estar con nuestra clase semanal del curso de Metanoia, un curso diseñado específicamente para acompañar a todos aquellos hermanos en la fe, a todas aquellas vidas que quieren iniciar y desean un cambio en su vida. Pues no hay mejor lugar que este que Dios ha abierto también para bendecir a muchos y así acompañarles, comprendiendo este caminar de fe que muchas veces no tenemos una idea clara. Sí sabemos que tenemos una necesidad de un cambio, entendemos que necesitamos de Dios y tomamos la decisión de buscar más de Dios, como decimos, de conocer más, pero no tenemos una idea clara de todo lo que comprende el mensaje del Evangelio, ¿verdad? En todo lo que eso involucra, y lo vemos solamente muchas veces desde un aspecto espiritual salvífico en relación en cuanto a la salvación del alma del infierno. Cosas así, ¿verdad? Muy superficiales, porque en realidad el mensaje del Evangelio es un mensaje muy abarcador, de mucha bendición y que comprende todo lo que somos como humanos, toda nuestra complejidad y también toda de la manera en que estamos constituidos en nuestra forma trina, pues que tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu, y esos tres aspectos son impactados de manera maravillosa por medio del poder del Evangelio de Jesucristo. Y a través de este curso pues nos proponemos cada semana, con la ayuda del Señor y a través de la enseñanza de la palabra, a ir conociendo, comprendiendo, internalizando todo lo que este mensaje comprende y poderlo aplicar a mi vida, a la misma vez de identificar aquellos aspectos que estén impidiéndolo, tanto aspectos emocionales, espirituales y aún físicos, que de alguna manera estén impidiendo el que yo vaya avanzando en el crecimiento de la gracia del Señor. Y por eso en este curso pues yo doy asignaciones para sus casas. Yo no las reviso ni nada, pero siempre les invito a que hagan algún trabajo en su casa, porque es un trabajo contigo mismo. Y eso te va a ti a llevar a un compromiso, a una responsabilidad, a un sacar tiempo para reflexionar sobre tu crecimiento espiritual, sobre tus metas espirituales, y a la misma vez ir trabajando sobre ellas a través de la oración, a través de la palabra y el acompañamiento que siempre pues estamos disponibles para todos aquellos que así lo solicitan. Así que una vez más, pues aquí estamos con la ayuda de Dios, confiando en que hoy la clase pueda ser nuevamente de mucha bendición. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la bendición que es la Escritura, ¿verdad? Y les invité a que estudiaran el Salmo 119, que no lo estudien con prisa, que se tomen todo el tiempo que sea necesario, pues aquí no es la carrera, usted la corre solito, usted ahí con la ayuda del Señor y compite con usted mismo. Entonces, a través de este salmo, la intención es despertar ese interés, esa curiosidad, ese deseo, y a la misma vez ir comprendiendo todas las bendiciones que tiene el leer la palabra de Dios, conocerla. Así que espero que hayan comenzado a estudiar el Salmo 119, a estudiarlo, a leerlo, a disfrutarlo. Y imagino que muchos están todavía en ese proceso, porque es un salmo largo y lo ideal es que se vaya disfrutando como yo le dije. Entonces, mientras siguen haciendo ese trabajo, aparte de identificar aquellas áreas que hay que fortalecer en la vida espiritual, en este caso la lectura de la Biblia,
todo aquello que usted vaya identificando que está impidiendo. De hecho, mucho en estos días, pues que hablo con las vidas, van identificando situaciones que están consumiendo ese tiempo, y un denominador común que voy identificando en cada uno de los que hablo es cuánto tiempo le está consumiendo las redes sociales. Me dicen, pastora, el celular, las redes, eso me está consumiendo mucho tiempo. Y yo lo felicito por su honestidad, porque de eso se trata. El ser honesto con uno mismo. Y si lo quieren compartir, amén, porque no estamos para juzgar, no estamos para condenar, sino para acompañar. Y todos tenemos nuestras batallas, ¿verdad? Entonces, pues me comentaban el punto de las redes y el celular, que le consume mucho tiempo. Y eso es así, todos en este tiempo, en esta nueva era, ¿verdad? Esta tecnología que cada día pues va avanzando y va copando cada día más nuestro entorno. Tenemos que esforzarnos y tomar conciencia para cuidarnos de no caer, porque todos, de alguna manera u otra, muchas veces caemos en todo este proceso de vida que cuando venimos a ver, pues nos envuelve sin darnos cuenta, ¿verdad? Por diversas razones. Entonces, pues entre los consejos que yo le doy a algunas de las personas, les digo, no es que usted se desconecte ¿verdad? de la realidad, sino que usted verifique de todas esas redes que tiene, porque son varias, cuáles son necesarias realmente, cuáles usted puede eliminar, puede vivir sin ella. Deje una o dos, lo menos posible, ¿verdad? De tal manera que menos tentaciones, como decimos. Y entonces, procure en ese espacio identificar si esa es también su situación, pues eliminar, porque tienen muchos, tienen Instagram, tienen Facebook, tienen ahora es antes era Twitter. Entonces, el punto es que cuando venimos a ver, tenemos que si el WhatsApp, que si Facebook, que si Twitter, Instagram. Cuando usted viene a ver, está con tantas y tantas tentaciones que no hay manera. Que si notificaciones, que si para aquí, que si para allá. Todo eso nos distrae. A mí también muchas veces me pasa y tengo que estar cuidándome también. Porque cuando uno viene a ver, está uno leyendo la Biblia y le llega una notificación, ahí uno se desvía y sigue leyendo la notificación. Eso pasa, nos pasa a todos. O un mensaje por WhatsApp. Vamos en ese caso, tratar de desarrollar también estrategias que nos ayuden en el tiempo de lectura, ponerlo en modo avión o avisarle a los familiares que ese tiempo, especialmente hijos y esposos, que a veces uno tiene que tener el celular cerca por cualquier emergencia, ¿verdad? Porque se preocupan si no encuentran a uno. Avisarle, mira, voy a estar leyendo, si no me consigue, pues envíame un mensaje o qué sé yo. O lo pone en silencio, o lo pone a vibrar. El punto es tratar de esforzarnos la medida que pueda para poder tener ese tiempo de lectura. Porque hoy los tiempos que estamos viviendo son fuertes, son difíciles. Y honestamente uno tiene que obligarse. Te lo digo por mí, yo me tengo que obligar, porque desde que yo abro los ojitos en la mañana, si yo me dejo con mira, lo que tengo es que abrir los ojos. Y eso es fuego y bate, como decimos, hasta que yo me acueste. Y si yo me dejo llevar, y yo no lo pongo como prioridad, que hablábamos en la primera clase, si yo no lo pongo como prioridad, si yo todavía no he internalizado que eso es mi necesidad, que hoy lo vamos a ver un poquito más, que ese es mi sustento diario. Hoy vamos a estudiar un poco más sobre eso de una manera bien linda, que lo vamos a ver. Que si yo no me alimento espiritualmente, yo no voy a avanzar. Cuando yo voy internalizando eso y sé que lo he vivido, las veces que me he descuidado en la palabra, cómo me voy sintiendo sin fuerza, cómo me voy sintiendo angustiada, como que algo me falta, como yo he pasado tantos esos procesos,
porque como dicen por ahí, a veces a cantazo aprende el burro, pues muchas veces aprendemos, descuidamos tantas veces y hemos caído en ese rol repetitivamente y hemos experimentado las consecuencias, y eso como que nos ha ido convenciendo de que verdaderamente es necesario. Que no debe ser así, no, pero es que lamentablemente pues esta es la realidad de vida y muchas veces aprendemos así. Lo importante es aprenderlo. Y entonces cuando llega esa internalización, esa concienciación mental, hay un cambio. Porque recuerde, para que haya un cambio tiene que comenzar en el pensamiento. Hasta que yo no me convenza de que esto es necesario, de que esto funciona, yo no voy a tener un cambio. ¿Ve? Por eso es que le digo, hasta que uno no se convence de que funciona, de que es real, no hay manera muchas veces. Entonces, en todos estos procesos, pues como yo le digo, a la que yo abro los ojos, como dice la palabra, cada día trae su propio afán. Y si uno se deja ir, uno no va a leer la Biblia, no la va a leer. Porque tú sigues, voy a hacer esto. Cuando haga esto, me siento. Cuando haga esto, me siento. Cuando haga esto, y cuando haga esto, y cuando haga esto, y cuando viene a ver, usted no leyó. ¿Verdad que sí? Nos pasa todo. Por lo tanto, tenemos que violentarnos, obligarnos y decir no. Entonces, entre esas cosas, muchas veces lo que tomamos como prioridad al levantarnos es el celular para chequear, para saber. Nos pasa a todos. Entonces ahí tenemos que violentarnos. Si sé que no voy a tener tiempo, pues no tengo tiempo para leer las noticias. A mí me pasa, a mí me gusta estar informada porque necesito estar informada, saber, porque cuando uno guía las vidas, uno tiene que saber lo que está pasando alrededor. Y entonces hay días que sé que digo, hoy no puedo leer nada, porque el poquito tiempo que tengo lo voy a tener que coger para la Biblia, porque si me pongo a leer noticias, informarme y todo eso, se me fue ese tiempo y se fue la Biblia. ¿Ves? Y todo el tiempo uno tiene que estar como en esa evaluación y en ese proceso decisional continuo, de tal manera que uno pondere las prioridades y obligarse a no relegar la lectura de la palabra. Así que estamos todos en la misma carrera y nos motivamos unos a otros, y si uno cae, el otro lo levanta, y esta es la dinámica hasta que Cristo venga o nos vayamos con Él. Así que no se desanime, usted sigue intentándolo. Si hoy leyó, amén. Si mañana no leyó, pues el próximo retome hasta que hasta que esto se establezca en un hábito, un buen hábito. Y para que un buen hábito se establezca, hay que mantener la práctica, quitando aquello que no conviene y sustituyéndolo por la lectura de la palabra, en el caso del tema que estamos hoy tratando, y poquito a poco. Amén. Así que con paciencia, con misericordia y con firmeza y determinación. Hoy precisamente estaba yo leyendo el testimonio de Tim Allen, este actor comediante, ¿verdad?, de Hollywood, y me llamaba mucho la atención, y mira, va muy a tono con la clase de hoy, lo quiero compartir, porque él estaba contando su testimonio y celebrando que había terminado de leer el Antiguo Testamento, que le tomó un año, y estaba muy contento y ansioso de comenzar a leer el Nuevo Testamento. Y es interesante que él se crió, ¿verdad? Él no era una persona que no conociera del Evangelio, se crió bajo el conocimiento bíblico, pero sin embargo nunca leyó la Biblia. Y a la edad de 11 años él pierde a su padre y le provocó mucho dolor la pérdida de su padre, y se rebeló, ¿verdad?, contra Dios en medio de su dolor, y cayó en las drogas. O sea, como decimos acá en nuestra jerga, cogió un mal camino, y luego entonces es que entra, ¿verdad?, como actor comediante, y dice que eso pues lo ayudó a librarse pues de las drogas. ¿Y qué cosa? Una persona que fue criada en el Evangelio no fue escuche bien, 70 años, que él entonces
pudo sanar esa ira, ese dolor y volver a Dios. Y es el año pasado, ¿verdad? Porque si cumple un año ahora, quiere decir que desde el año pasado estaba leyendo el Antiguo Testamento y tiene 71 años, pues entendemos que como a los 70 o 69 a 70, entre el proceso de internalizar y determinarse, ¿verdad?, leer la Biblia, pues lo interesante es que ya es prácticamente, como nosotros decimos, en nuestra última jornada, ¿verdad?, ya la etapa madura, que él se torna Dios y comienza a leer las Escrituras. Y para él ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia muy reveladora. Y qué lindo, mire, porque la palabra misma se revela a tu vida. Por eso yo siempre les digo, mire, usted no necesita ni ir a ningún seminario teológico, no necesitas diccionarios bíblicos ni comentarios bíblicos, porque es simplemente una lectura pasiva, tranquila, sin entrar, sin indagar. Y eso fue lo que él hizo y es lo que yo le invito a muchos, ¿verdad? Cuando yo les digo leer la palabra, disfrutarla, deleitarse en la lectura, sin estar buscando definiciones ni terminología, simplemente leer un libro y después el otro, darle la continuidad poquito a poco, y el Espíritu Santo mismo te va a ayudar, te va a asistir. Y para él fue una experiencia enriquecedora, una experiencia que lo acercó más a Dios y le dio más hambre por leer la palabra, y ya en este año se propuso leer entonces el Nuevo Testamento. Y poco a poco, mis amados, el Espíritu Santo los va a guiar, los va a capacitar. Dice la Escritura que el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Usted no piense que usted no tiene la capacidad de entender la Biblia. Aquí lo que se necesita es un corazón dispuesto, y el Espíritu Santo lo va a guiar, lo va a capacitar cada día más. Y luego, si está en su deseo y está en los planes del Señor, usted ser un maestro de la palabra, usted ser un mensajero de la palabra, Dios lo guiará a capacitarse aún más con buenos maestros, con maestros responsables en institutos tecnológicos responsables. O sea, eso vendrá luego. Ahora la prioridad es disfrutar de esa lectura, y la palabra misma, ella es viva, ella es eficaz, ella toma fuerza. Ella tiene ese poder que no tiene ningún otro libro, que algo provoca en tu interior, en tu espíritu. Cualquier texto bíblico, cualquier capítulo, cualquier versículo que tú lees, tú sientes que algo nutrió y fortaleció tu ser. Por eso es tan importante leerla. Y hoy precisamente vamos a continuar con el Evangelio de Juan, el capítulo 6, que habla acerca de que Jesús es nuestro pan de vida. Y en Isaías 40 dice la Escritura, que va muy a tono también con este capítulo que vamos a estar hoy repasando. Dice: los jóvenes, Dios les da fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y podrán correr sin fatigarse. Mire qué hermosa promesa del Señor para tu vida y para la mía. Es muy alentador, y sobre todo para nosotros los de la tercera edad, ¿verdad? Que dice aquí que no importa, porque se trata de confiar en que nuestra fuerza viene de Dios. Y es interesante que dice: los jóvenes se cansan, flaquean, pero cuando ya usted tiene una madurez, y esto de jóvenes también lo podemos ver desde la perspectiva espiritual, de nuevos creyentes que no están fortalecidos en la palabra, que no han comprendido el papel protagónico que tiene la Escritura en tu crecimiento espiritual, porque Él es tu alimento. Pero en la medida que vamos avanzando, vamos madurando y entendiéndolo, ella se convierte en ¿qué? En nuestro sustento. Por lo tanto, siempre
recibimos fuerzas y alimento que nos nutre y nos fortalece. ¡Qué lindo! ¿Por qué eso es así? Pues vamos a verlo en el Evangelio de Juan, que nos va a explicar mucho mejor lo que quiere decir Isaías en el capítulo 40. Dice, hablábamos en la clase pasada acerca de que Jesús había suplido una necesidad que había en medio de ellos, donde tomó los panes, ¿verdad? Tomó 5 panes y 2 peces, y de esa manera pudo alimentar a una multitud. Luego esta multitud siguió a Jesús porque había mucha necesidad, había mucha hambre, mucha pobreza. Entonces Jesús más adelante trae este mensaje porque él conocía lo que había en su corazón y la razón verdadera por la cual muchos de ellos, estaban siguiendo a Jesús. Y él, como muy buen maestro, aprovechó las circunstancias para enseñarles una verdad maravillosa, que es la que en este espacio pretendemos nosotros estudiar, comprender, y que Dios nos ayuda cada día a hacerla realidad en nuestra vida. Dice aquí, versículo 25, Jesús, el pan de vida. Marca bien, Jesús, tu pan de vida. Y esto nos acuerda mucho el Padre Nuestro, ¿sí? ¿Qué dice el Padre Nuestro? El pan de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Y de dónde viene este concepto? El pan de cada día, dánoslo hoy. Jesús es nuestro sustento, es nuestro ¿qué? Nuestro proveedor diario de todo aquello que necesitamos. Esto nos recuerda también en el Antiguo Testamento la experiencia del Éxodo, ¿verdad? La salida del pueblo de Israel de Egipto, donde Dios los llevaba en el camino en el desierto, ¿verdad? Y ellos tenían hambre. Y entre toda la provisión que Dios les daba continua, ya sea de agua, cuando tenían sed, Dios les daba agua. Pero en ese preciso momento, en el capítulo 16, que ellos empezaron a tener hambre y a quejarse, ¿verdad? Porque ellos no tenían todavía esa confianza, ese conocimiento del Dios Todopoderoso, y Dios a través de estos desiertos, a través de los desiertos que les hizo pasar hasta llegar a Canaán, que no es otra cosa, estas pruebas que muchas veces nos permiten nuestra vida, los desiertos que nos hace atravesar, no es otra cosa sino para perfeccionarnos y ayudarnos a crecer en nuestra confianza en Él. Lo único que muchas veces hacemos como los israelitas, ¿verdad? En lugar de en medio de la necesidad, cuando se presenta, en lugar de quejarnos, lo que debemos es pedirle a Dios que supla esa necesidad. Pero ellos ante cada necesidad se quejaban, y aquí los tenemos otra vez quejándose, porque tenían hambre, ¿ok? Y entonces Dios instruye a Moisés, y entonces también les dice, voy a hacer que del cielo les llueva comida todos los días, y recogerán la porción diaria. ¿Ok? Y eso es lo que conocemos, ¿verdad? Como el famoso maná. Y dio Dios unas instrucciones para que recogieran la porción diaria que necesitaba cada familia. ¿Ok? Entonces, es interesante que en todo ese proceso, ¿qué sucedió? Los israelitas no aprendieron lo que Dios quiso enseñarles. Fíjese que les decía, van a recoger lo necesario.
lo necesario, ni más ni menos. Y dice que como los israelitas nunca habían visto eso, algo parecido, se preguntaban qué era eso. Y Moisés les dijo, este es el pan con que Dios los va a alimentar. Éxodo 16, 13 al 14. Anote bien eso, mi amado, porque esto nos va a ayudar a poder comprender el tema central de este capítulo 6. Jesús, que es el pan de vida. Y esto que sucedió en Éxodo 16 apunta, ¿verdad?, hacia el capítulo 6 de Juan. En esta experiencia que tuvo este pueblo, donde no tenía que comer y tenían que depender del sustento diario de Dios para poderse mantener, ¿verdad?, con fuerzas. Era una experiencia nueva para ellos. Dice la Escritura que nunca habían visto eso. Nunca lo habían visto. Era algo blanco, pequeñito, parecido a migajas de pan. Ellos nunca habían visto eso. Ellos estaban acostumbrados a comer la comida en Egipto, ¿verdad? Como para ti y para mí, por muchos años, estuvimos en la vida sin leer la Biblia, sin conocerla. Era algo extraño para nosotros. Y cuando entonces empezamos en este camino de fe, nunca habíamos visto la Biblia, no sabemos por dónde empezar. Yo hablaba, ¿verdad? Hay personas que no saben cuántos libros tiene, qué es. Muchos tenemos una idea de cómo se escribió, errónea. En fin, que como los israelitas, así como ese pan era desconocido, esas migajas, no sabían, les dio curiosidad porque nunca habían visto algo parecido. Para muchos de nosotros, cuando comenzamos, la Biblia es algo desconocido. ¿Cuánto conocimiento tú tenías de la Biblia antes de decidir buscar de Dios, buscar un cambio en tu vida y comenzar a conocer más? ¿Cuánto sabías de la Biblia? ¿Me entiende? Escuchábamos, eso es palabra de Dios, pero por lo menos en mi caso yo no sabía mucho. Y muchas cosas que creía que eran, no eran. En fin, mucha ignorancia. Mucha ignorancia. Entonces aquí nosotros nos podemos identificar con este pueblo. Nunca habían visto algo parecido. Muy curioso el proceso en la vida de ellos. Y Dios les dio unas instrucciones. Como también nos da instrucciones a nosotros de cómo comer ese pan diario. A ellos les dijo claramente que iban a recoger la cantidad suficiente. Él ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Esto será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. ¡Qué lindo! Mire, Dios sabe exactamente la porción que tú necesitas en ese día. Dios sabe exactamente cuál porción tú necesitas recibir en ese día. Esa palabra rema, esa palabra que revela tu necesidad, donde uno siente que Dios le habló, donde uno recibió esa palabra que le dio paz, aunque la situación no haya cambiado. Es una palabra que viene y ministra a tu necesidad emocional, donde viene y te da paz, donde viene y te da dirección, aunque esa dirección sea un no. Qué cosa más poderosa es la palabra de Dios. ¿A ti no te ha pasado que muchas veces en medio de tu confusión, en medio de tu necesidad, en medio de tu angustia, tú lees la Escritura y empiezas a leer? A veces no sabes ni por dónde empezar, o empiezas por un lado y terminas por otro, porque el Espíritu Santo te va a ir guiando. Por eso es tan importante dejarnos llevar.
Muchas veces yo empiezo a estudiar un tema y cuando termino estoy en otro tema porque el Espíritu Santo sabía mi necesidad y quería revelarme algo y termino leyendo algo que capturó, porque tú sientes que hay algo en ese texto, en esa lectura que captura tu atención, que ella se torna viva y tú sientes como si te hablara. Porque vamos a ir estudiando ese capítulo 6, la belleza de lo que es Jesús, el pan de vida. Pero para entender ese capítulo 6, como les dije, vamos a ir sin prisa e ir entendiendo este concepto del maná que nos va a ayudar a entender luego Jesús, nuestro pan de vida. Y de la misma manera que Jesús le dio instrucciones a este pueblo de cómo lo iban a recoger. ¿Me entiende? Y les decía la porción diaria. Porción diaria. Por eso yo les enseño a muchos de los hermanos y estudiantes que vienen, sobre todo en la clase de formación, que hay una clase que yo diseñé y le invito a cualquiera que quiera crecer más en el conocimiento de la palabra a que se matricule en el curso de formación que tenemos, que lo da la hermana Hilda. Es un curso gratuito, usted simplemente se matricula, se da en la noche, así que lo puede tomar cómodamente desde su casa y ese curso de 1 año le va a ayudar a conocer más la Biblia, cuántos libros tiene, qué es un capítulo, qué es un versículo. Si usted está encerito, este curso es para usted. Y si tiene un poquito de más de conocimiento, hay una clase específicamente que yo diseñé, que es hermosa, que va muy a tono con lo que estoy hablando y por eso la quiero traer, porque es una clase que te enseña a diseñar tu devocional diario. Si tú no sabes cómo acercarte a la Biblia todos los días, si tú no sabes por dónde empezar, esta clase te va a venir fenomenal, porque una cosa es tu estudiar Biblia y otra cosa es tu pan diario. Y qué lucha y qué batalla muchas veces nos encontramos. Específicamente tenemos que cuidarnos aquellos que predicamos, aquellos que enseñamos Biblia, porque no podemos descuidar nuestro alimento diario. Es como que yo aquí voy a preparar la comida de mi esposo, la de mi hijo, todo el mundo come y yo no como. Y eso uno se descuida a veces mucho, porque cuando ya uno viene, que si los olores de la comida, uno termina comiendo cualquier cosa, muchas veces, ¿verdad? Y uno tiene que estar ahí batallando constante con eso para uno no descuidar tampoco ¿verdad? Su salud y su alimentación en eso. Lo mismo sucede cuando uno es maestro de la palabra o predica la palabra, porque cuando usted viene a ver, se concentra tanto en estar enseñando y dando hacia otros alimentos, pero usted se tiene que comer su alimento diario. Entonces, hay que separar lo que es el estudio de la Biblia, ¿verdad? Donde utilizamos los comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, referencias bíblicas, varias traducciones. Es todo un proceso, ¿verdad? Para hacer un estudio responsable. Y toma horas. Toma días a veces estudiar un versículo. Eso es una cosa. Pero lo que estamos hablando específicamente en esta clase es sobre tu pan diario. Es esa palabra que sustenta tu necesidad, que nutre tu espíritu. Entonces hay que separar. Por eso yo recomiendo, si usted es maestro de escuela bíblica, si usted predica la palabra, si usted de alguna manera tiene esa batalla, separe 2 libretas, una para su devocional diario y otra para lo que es estudio bíblico, de tal manera que ese devocional diario esté ahí siempre en agenda. Amén. Y si está comenzando, pues tenga su libreta de devocional diario. Si no sabe cómo hacerlo, pues le invito a que entre al curso y ahí aprende cómo hacerlo. Y esa libretita de devocional diario, siga ahí, esa la va a llevar a seguir creciendo y ser un excelente maestro. Bueno, el punto es que yo tengo que entender que yo tengo un espíritu que alimentar. ¿Ve? Y que mi alimento espiritualmente es la palabra de Dios.
Ese es mi alimento. El pan de cada día, dámelo hoy. Amén. Pan físico, sí, alimento, pero sobre todo mi alimento. Yo me siento y le dibujo al Señor una librita de pan. Dame mi pan hoy. La palabra que me va a sustentar. La palabra que me vivifica. Y todos aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu Santo, conocemos cuando estamos fortalecidos espiritualmente a través de esa palabra. Cuando usted la descuida, cuando usted la deja, ay hermano, lo que es la oración y la palabra, eso es, amado, le voy a decir, son esas dos muletas que me mantienen a mí de pie. Y muletas en el sentido correcto, ¿verdad? No para yo cojear, sino para yo mantenerme de pie. Porque es como el ejercicio y la alimentación. Usted puede hacer el ejercicio que quiera, pero si usted no se alimenta bien, usted no baja de peso. No. Si usted se alimenta bien, pero no se ejercita, pues tampoco, porque el cuerpo necesita fortalecerse. Necesita estar tonificado, necesita tener un buen balance. En fin, que el ejercicio y la alimentación van de la mano. Yo hay días que me he ejercitado que yo digo, cuando yo vaya, olvídate, tengo que haber rebajado porque dejé la lana aquí. Sin embargo, en ese día no me alimenté bien, comí mucho carbohidrato, me descuidé. ¿Sabe qué? Pude haber hecho una hora completa de ejercicio y no bajé ni una cuarta, como decimos, no bajé nada. ¿Por qué? Porque no me cuidé en la hora de alimentarme. Eso sucede. Así que de la misma manera que en el plano terrenal el ejercicio y la alimentación van de la mano, de igual forma en nuestro plano espiritual la oración y la palabra van de la mano. Usted no puede conformarse solamente con orar. Es que es imposible, porque la misma oración muchas veces te lleva a la lectura de la palabra y viceversa. Muchas veces tú estás leyendo y la administración es tan fuerte que te tienes que detener y hablar con Dios. ¿Ven qué belleza? O sea que ellas van de la mano, las dos. Ni una ni la otra. Las dos van de la mano. Y muchas veces usted va a ver que las va a experimentar simultáneamente en ese proceso. ¿Ok? Entonces aquí dice, eso será suficiente para cada uno. Tenemos que confiar que si Dios dijo que 2 kilos era lo suficiente por persona, pues confiemos en que esa palabra que Dios está dando es la suficiente, es la necesaria para nuestro sustento diario. Qué tremendo, ¿verdad? Muchas veces esto no es cuestión de cantidad, de cuánto yo leí, de cuánto yo recibí, no, sino de que a veces pasa. Usted no leyó tanto ese día, pero recibió que ministración a su espíritu, a su necesidad. Así que no se enfoque tanto en la cantidad, sino en la calidad de esa lectura. Y cuando hablamos de calidad de esa lectura, estamos hablando de cuán consciente yo estoy de lo que estoy leyendo, cómo yo lo estoy recibiendo, cómo yo lo estoy entendiendo. Yo me detengo, no hay prisa, estoy saboreándome esto que la palabra está hablando a mi vida. Y una vez yo lo identifico, yo reflexiono, yo anoto, yo ahí me detengo y hablo con Dios. Ve qué lindo cómo se interrelaciona la palabra con la oración, porque cuando viene esos 2 kilos, ¿me entiende?, de palabra a tu vida, tú te detienes y reflexionas y tú sigues. Eso es así, Señor, en mi caso, y tú sigues escribiendo y estás ¿qué? Procesando ese alimento, lo estás ¿qué? Internalizando. Esa es la belleza. Por eso esto no es cuestión de cantidad. Y Dios sabe exactamente la porción que tú vas a necesitar en ese día. Por eso, el pan de cada día, dámelo hoy. Lo que tú entiendes que yo necesito comerme hoy. Tú que me conoces bien, Señor, sabes de lo que yo estoy falto. Y entonces no enfocarnos tanto en obtener conocimiento, porque en ese momento la intención no es estudio de la palabra,
sino que un deleitarme en ella, un acercarme a Dios con un corazón que deseoso, un corazón dispuesto a recibir aquello que el Espíritu quiera ministrar a mi vida. Amén. De la misma manera que Dios dio instrucciones a este pueblo de cómo era que iban a recoger el maná, esas migajitas de pan, qué cantidad, qué hacer. O sea, todas esas instrucciones apuntan a cómo nosotros luego el pan de la palabra que deberíamos de recibir por medio de Jesús, que es nuestro pan de vida, ¿qué hacer con ella? De igual manera, el Nuevo Testamento nos instruye a que aquel que se acerca a la Escritura crea que Dios es poderoso para hablarle, que Dios lo que requiere es un corazón sencillo, humilde, para escucharle. No necesitas un doctorado en teología, no necesitas ninguna capacitación teológica. Primeramente lo que necesitas es un corazón dispuesto. Y más adelante, como Dios le suplió al etíope, te suplirá a ti en la medida que sigas creciendo en su gracia, te enviará un Felipe que te capacite mejor. Porque amén, no todos lo sabemos. Y para eso Dios puso maestros de la palabra para que nos instruyan. Y todo tiene su tiempo. Llegará el momento en que ese instrumento llegue a tu vida conforme a tu hambre, a tu disposición y a tu llamado. Claro que sí. Llegará un Felipe que te enseñe mucho más, pero sobre todas las cosas, que puedas comenzar deleitándote en ella, deleitándote como Samuel. ¿Cuántos recuerdan la historia de Samuel y el sacerdote Elí? Samuel ni conocía la voz de Dios, la escuchaba, era un niño, y cada vez que escuchaba ese llamado iba donde el sacerdote creyendo que era Elí. Así comenzamos muchos de nosotros, no conocemos la voz de Dios, no conocemos su palabra y nos confundimos. Samuel fue 3 veces donde el sacerdote Elí, y Elí entendió entonces que era Dios hablándole y luego lo instruyó. Vamos viendo, lo instruyó y le dijo: en la próxima le dices, heme aquí, Señor, tu siervo oye. Y entonces, ¿qué? Dios le habló a Elí, a Samuel, de Elí precisamente. Entonces, Dios irá guiándote. El Espíritu Santo nos irá guiando. Y si dentro de todos los que me están escuchando y toman esta clase, hay vidas que tienen llamado para ser maestros, para ser predicadores, evangelistas, enseñar su palabra, tranquilo. Dios sabe, Dios conoce lo que ha depositado en cada uno y te irá guiando. Lo importante es que comiences con un corazón dispuesto, con un corazón hambriento, y comiences tu lectura diaria. Y lo demás, déjaselo al Señor, que Dios irá guiándote, te irá capacitando, te irá dando sabiduría, como se la dio a Pedro. Bendito Dios. Pedro muy diferente a Pablo, porque Pablo había sido instruido con los buenos rabinos. Pablo había tenido una formación del conocimiento de la palabra formal. Maestros como Gamaliel lo instruyeron. Muy diferente a Pedro. Pedro era del vulgo. Pedro no tenía ninguna preparación académica. Y sin embargo, dice la Escritura que luego de haber recibido esa llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo capacitó, lo dotó y hablaba con denuedo de las Escrituras.
le dio esa sabiduría, esa capacidad de hablar de parte de Dios. Así que confiemos que Dios habrá de obrar en cada uno. Hay que hacer la parte que corresponde y Dios añadirá todo lo que haga falta. Y aún aquellos que, aunque no tengan un llamado para maestros, donde requiera un conocimiento mucho más amplio, aún así todos estamos llamados a escudriñar la palabra, a conocerla, porque a través de ella conoceremos a nuestro hermoso Salvador y Él sustentará nuestra alma, sustentará nuestro espíritu, será quien nos hable siempre a través de ella. Pero como ella es tan rica y abundante, ella suple toda necesidad y capacita a todos aquellos que han de ser llamados para enseñarla. Sí, Señor. Y dice entonces, nadie debe recoger más de lo necesario. ¿Ok? Así que confiar todos los días en que esa porción que tú recibiste, mira, aunque sea un versículo, mire, si uno en un versículo a veces está semana. Un solo versículo. Usted puede leer todo un salmo y es un solo versículo. El que le ministra, el que le llama la atención, el que cautiva su mirada y todo su ser. Quédese ahí. Es un solo versículo muchas veces el que te detiene en esa lectura. Cuando eso te sucede, detente en ese versículo, medita acerca de él, reflexiona acerca de él. ¿Qué Dios te está hablando? ¿Cómo tú te identificas con ese versículo? ¿Qué está hablando ese texto a tu vida? Okay, te voy a dar un ejemplo ya para terminar la clase y así ayudarte en tu lectura diaria. Y te invito, aprende a desarrollar ese devocional diario que va a cambiar tu relación con Dios. Hoy, por ejemplo, en mi devocional diario, yo estaba leyendo el capítulo 5 de Samuel. ¿Me entiendes? Me tocaba el capítulo 5, que de hecho era mi estudio. Y dije, hoy voy a leer el capítulo 5. Y me quedé en un texto, en un versículo. Me olvidé de todo el capítulo. Me olvidé de ese capítulo porque ese solo versículo cautivó mi atención. Y me olvidé del resto del capítulo. Y dice, te voy a compartir el que me ministró a mí para yo ayudarte y puedas aplicarlo en tu lectura diaria. En el capítulo 5, precisamente el versículo 3 dice, al ver a sus dioses tirados, lo levantaron y lo colocaron en su lugar. Fíjese, ese solo texto, esa sola oración, a mí me cautivó. Y el capítulo es largo. Y estaba hablando precisamente en el contexto que estaba yo estudiando. En el caso mío yo estaba estudiando. Pero a la misma vez, porque ya cuando usted desarrolla esa capacidad de estudiar y aplicar también devocional, es una belleza. Es una belleza, ¿ves? Porque vamos creciendo en la gracia de Dios. Empezamos un devocional. Entonces yo tengo mi libreta de devocional y mi libreta de estudio. E inmediatamente, muchas veces en mi estudio, el Espíritu Santo está ministrando un área, yo me muevo a mi libreta de devocional. Y echo a un lado el estudio y empiezo a trabajar con ese texto para aplicarlo a mi vida. Es una belleza. Así que ya tú verás que vas a dominar esto y va a ser de mucha bendición. Entonces ahí yo me quedé. Me olvidé de todo lo demás que estaba yo analizando. Y dice el contexto de este versículo, que los filisteos habían derrotado al pueblo de Israel y le habían robado el arca de la alianza. Se habían quedado con ella. Y ellos pensaron que de esa manera le habían robado la gloria a Dios. Imagínense qué ignorancia. A Dios nadie le roba la gloria, ni se acaba la gloria de Dios. Dios mismo se defiende solito. Y cuando se lo llevaron para su campamento, el arca de
de la alianza, que no era otra cosa que lo que representaba era la presencia de Dios, dice que entonces su dios Dagón amaneció tirado en el piso. Imagínense. Y cuando ellos vieron a su ídolo tirado en el piso, inmediatamente lo levantaron del suelo y lo volvieron a su lugar. Y lo que estaba despegado lo pegaron. La cosa es que volvieron y pusieron la estatua. Ese solo versículo, yo me detuve ahí. Yo dije, Padre, muchas veces somos así. Y empiezo a reflexionar sobre ese versículo para aplicarlo a mi vida. ¿Qué cosas tú has derribado en mi vida que han sido necesarias, que han competido contigo, que se convirtieron en ídolos en mi vida? Y de alguna manera, yo como estos filisteos, ignoré tu presencia, ignoré que tú estabas tratando con esa área que querías derribar y la volví a colocar en el lugar en que estaba. Ay, hermano. Y cuando usted comienza a trabajar el texto y lo aplica, lo reflexiona, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Qué cosas? En el caso mío que estaba aplicando el texto. ¿Qué cosas de mi vieja persona, de mi vieja criatura, de mis viejos hábitos que se constituyeron muchas veces en ídolos porque tomaban el tiempo de Dios, tomaban la fuerza de Dios, competían con Dios? Dios los derribó, me ayudó a derribarlo. Y al pasar el tiempo, volvemos y lo tomamos del suelo y lo colocamos nuevamente en nuestra vida. Porque así somos. Y de hecho, pues, toma este versículo tan hermoso que Dios me dio en la mañana y haz lo tuyo también, te lo comparto, porque también tenemos que aprender a compartir el maná, el pan. En aquel tiempo solamente era para cada familia y cada cual se comía lo suyo, pero hoy Cristo es nuestro pan de vida. Jamás dejará de ser, jamás tendremos necesidad de ese alimento porque es eterno y podemos también compartir este pan de vida con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con muchas personas que están hambrientas y sedientas hoy más que nunca de comer este pan. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido y contemos de las maravillas que ha hecho este sustento diario en nuestras vidas. Y por eso hoy te comparto el pan que hoy me dio el Señor, para que también supla a tu necesidad, alimente tu espíritu, fortalezca tu alma y así puedas crecer en la gracia del Señor. Y yo me detuve, yo dije, Ana, ¿qué cosas que Dios derribó en tu vida, de alguna manera vuelven, las tomas y las colocas en tu vida? O como dice la Escritura en 2 de Pedro, en el capítulo 2, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve otra vez a enlodarse. Muchas veces como creyentes no sucede eso. Dios derriba ídolos en nuestra vida, apegos, pasiones, deseos, cosas que de alguna manera le toman y les roban el tiempo a Dios. Nos toman nuestra fuerza para dedicárselas a Dios. Cosas que en un tiempo tuvimos la fuerza para echarlas a un lado con la ayuda del Señor y derribarlas. Y por descuido se van introduciendo nuevamente y sin darnos cuenta de que Dios, el Dios Todopoderoso, como pasó con estos filisteos, no pudieron darse cuenta que el Dios de Israel era el verdadero Dios y que no había otro. Sin embargo, ellos ignoraron
su presencia en aquel lugar, su poderío, su señorío, y prefirieron ir y coger su ídolo que estaba allí derribado y colocarlo nuevamente en el lugar, en el altar. Así somos. Volvemos otra vez y muchas cosas las volvemos a tomar y las colocamos en el altar de nuestro corazón, invadiendo el espacio de Dios en nuestra alma. Lo lindo es que Dios nos ama, que Dios tiene misericordia, no se olvida de que somos polvo, de que somos frágiles y que siempre que trae una palabra es para ministrarnos, para enderezar nuestro pie cuando resbala y volvernos a conducir por el camino correcto. Así que yo confío que en esta palabra también se convierta en tu pan en esta hora, que de la misma manera que me llevó a mí a reflexionar y poder identificar áreas en las que hay que cuidarse, porque cuando uno viene a ver, son las que toman el lugar de Dios, el tiempo, la pasión. Mire, a veces puede ser un deporte, puede ser un trabajo, puede ser o como las redes que hablábamos al principio, cualquier cosa que usted quita y la vuelve y la pone, y usted coge y borra esas redes y dice hasta aquí se acabó, no más. Y con el paso del tiempo usted vuelve a ver y hace como los filisteos, lo vuelve y lo coloca en su lugar. Sí, hermano, cositas así. Pasatiempos, entretenimientos, relaciones, lugares, que uno dice hasta aquí, y ese día usted está determinado a derribar ese ídolo en su vida. Y con el paso del tiempo, eso vuelve y toma su lugar en tu corazón. Bendito Jesús. Que Dios nos ayude. Y qué lindo que esta palabra es la que nos... ¿Viste qué linda es la palabra? Cómo esta palabra nos ayuda a mantener el paso, a enderezar nuestro pie cuando se desvía. Por eso, con la ayuda del Señor, no dejemos de comer nuestro pan y en humildad oremos el Padre Nuestro para que se cumpla lo que dijo nuestro Señor Jesús. Yo soy el pan de vida, no los dejaré solos. Y si Él no nos deja solos, quiere decir que siempre podemos recurrir a Él para que nos alimente a nuestra necesidad. Bueno, mis amados, espero que esta clase tan linda nos siga ayudando a cada día ir creciendo en la gracia del Señor. Les espero el próximo miércoles. Con el favor de Dios, trato en la medida que sea posible de que sea los miércoles que pueda subir la clase. Lamentablemente en estas últimas 2 semanas hemos estado muy cargados de trabajo con lo del colegio, con situaciones que han surgido y no la he podido subir, pero si no ve que sube miércoles, verá que llega jueves o viernes, pero con la ayuda del Señor espero que siempre la clase le llegue semanal. Así que si no la ve que sube miércoles, aquellos que la tienen y son bien estructurados y la esperan todos los miércoles, me disculpan, pero sepa que entre jueves y viernes la podrá estar recibiendo. Y lo otro es que a veces, como me pasó con una clase, por problemas con la internet, no logré subirla hasta el otro día, aunque empecé a subirla miércoles. Así que ya sabe, con la ayuda del Señor, este pan diario que también compartimos, usted recíbalo y que le haga bien a su vida espiritual. Un abrazo para todos. Amén.